Plataforma de capacitación y actualización en enfermería. Agradecemos tu preferencia y deseamos que estés pasando una excelente mañana o tarde. A continuación daremos inicio al foro educativo. Mientras tanto te damos algunos consejos para que puedas aprovechar de la mejor manera este material. Recuerda ir al baño con anticipación y mantente hidratado. Busca un lugar cómodo y tranquilo para la ponencia y procura tener todo lo necesario a la mano, como una libreta y un lapicero para hacer tus anotaciones. Para una mejor experiencia, puedes usar audífonos. Recuerda que para mantener el orden en la ponencia, estaremos asignando la palabra para que puedas realizar alguna pregunta o comentario, o bien puedes alzar la mano. Una vez que el ponente autorice tu participación, puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta y disipar tus dudas. De corazón, esperamos que tu foro sea de mucha utilidad y provecho. Te recordamos que todos los miércoles los foros están a solo 150 pesos. Esto solo aplica si pagas el día miércoles. Mantente pendiente de nuestras publicaciones y promociones. Enfermería Crítica, tu plataforma de capacitación y actualización en enfermería. Iniciamos. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que se encuentren nuevamente con nosotros. Si me pudieran levantar la manita, ¿quién tomó la primera parte de este foro? Bella, pensé que estaba enojada. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por retomar esta segunda parte. Para las personas que no se enteraron del foro o por diversas situaciones no pudieron tomar la parte 1, voy a retomar así, super flash, parte del foro número 1. ¿Para qué? Para que tengan un poquito de la noción. ¿Sale? Ya saben, si tienen dudas, comentarios, reclamaciones, cualquier situación, con todo gusto me lo pueden hacer saber, ¿ok? Bueno, retomando un poquito la parte de la semana pasada, mencionamos los datos tan alarmantes que tenemos a nivel mundial y sobre todo en México, como una parte, como una, ¿en qué lugar estamos? En el 6º lugar a nivel mundial de causas de muerte por negligencia médica. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Dijeron, ¿saben qué? Tenemos que formar equipos, formar normatividades para evitar estos daños. Ahorita les voy a hablar de muchos ejemplos que tenemos como negligencia médica. Vimos en esta parte de aquí los servicios que más demandas tienen. El servicio que más demanda tiene es el de trauma y ortopedia. Vimos las muertes maternas, específicamente qué son las AES, que van a ser un conjunto de estructuras que van a reducir la posibilidad de eventos adversos. Y entonces les dije, por favor, acuérdense de 3 conceptos clave, que era el evento adverso, ahorita lo vamos a ver, cuasifalla, y me falta una. Evento adverso, cuasifalla y... Ay, se me fue. Centinela. Centinela, mil gracias. Les dije que nosotros como enfermería tenemos un gran impacto porque hay un alarmante déficit mundial. Les mencioné que por cada 10,000 habitantes únicamente habemos 29 enfermeras. Sin embargo, estos datos no son justificables para que existan tantos accidentes en la atención de los pacientes, tanta negligencia, ¿ok? Cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder mejorar la atención y la calidad en el servicio que nosotros brindamos. Definitivamente también mencioné que no es un trabajo meramente de enfermería, sino es un trabajo multidisciplinario. Todos los que somos partícipes dentro de los hospitales tenemos sí o sí que conocer estas 8 acciones esenciales para poder mantener la seguridad del paciente, ¿ok? No nada más es labor de enfermería, sin embargo, nosotros, que somos los que estamos
la mayor parte del tiempo con nuestros pacientes podemos detectar y evitar estas circunstancias. Algo muy importante que también les mencioné y que quiero que recuerden es que cada que nosotros atendamos a un paciente, imaginemos que es nuestro hijo o nuestra mamá, porque de esa manera no vamos a querer que nada le suceda a ese paciente. ¿Ok? Hablamos un poquito de Nursing Now, los objetivos que tenía esta campaña. La norma 019, que es para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Importante que como enfermeras conozcamos esta norma 019 porque tenemos que tener atributos y responsabilidades. No cualquiera puede ser enfermero. Hay personas, y siempre esta presentación o parte de esta presentación se la muestro a mis alumnos porque les digo, ¿por qué estás aquí? Pues porque no me quedé en medicina, o porque no me quedé en nutrición, o porque pues no hubo de otra, fue lo que me pudieron pagar mis papás, ¿no? Y no somos, o sea, enfermería no tiene que ser la opción, porque si no se cuentan con estos atributos y responsabilidades, que obviamente hay parte de en las disposiciones jurídicas, como las normas oficiales, la Constitución, la Ley General de Trabajo, la Ley General de Salud, pues definitivamente nos jalan a nosotros como profesionales de enfermería que sí queríamos estar aquí, que sí tenemos la pasión, pues ocurre que, ay, pues es que, pues soy enfermera porque así me tocó, ¿no? Entonces no tenemos esos atributos y esas responsabilidades para poder atender a nuestros pacientes. ¿Ok? Vamos a retomar. Aquí están las 8 acciones. Ay, perdón. Aquí tenemos la acción 1, que es la identificación correcta de los pacientes. Vimos toda la parte del contenido, pero tienen que conocer cuál es la 1, identificación correcta de los pacientes. Esta es indispensable para cada una de las demás, porque si nosotros, por ejemplo, no identificamos correctamente a nuestro paciente, muy probablemente en la parte de la comunicación efectiva, el médico me dice, ¿sabes qué? Por favor, tienen que pasarle midazolam al paciente de la cama 3, prohibido al paciente de la cama 3. Tenemos que identificarlo por nombre. Entonces, hay una comunicación inefectiva en ese aspecto, o en la seguridad del proceso de medicamentos. Yo preparé perfectamente bien mi medicamento, utilicé los 5.500 correctos que ya tenemos, pero lo voy a administrar en un paciente que no debería de ser. Obviamente, esto me va a llevar a un evento adverso, muy probablemente, o centinela, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, vean cómo cada una de las acciones está entrelazada entre sí misma, ¿ok? Identificar al paciente, la 1, comunicación efectiva, la 2. Hablábamos de un proceso de recibir la indicación, repetirla y confirmarla. Sin embargo, cuando estábamos en una situación de urgencia, se modificaba esta parte. Vimos también la seguridad en el proceso de medicación. Esta parte del proceso de medicación no únicamente nos tachaba a nosotros como enfermería para decir, no, es que si el medicamento no se pasa bien, es culpa de enfermería. No. En esta parte del proceso de medicación vimos perfectamente que también la prescripción es parte del proceso. Si el médico no hace bien la letra, hacen sus garabatos, si a lo mejor hace abreviaturas, si no se puede comprender bien lo que está diciendo, si no coloca exactamente los miligramos y los mililitros que se le tienen que pasar, también va a haber un problema. Y sobre todo cuando hay urgencias, ¿no? Si hay urgencias y el médico te dice cuánto tienes que pasar de medicamento y tú no confirmas y repites la información, comunicación inefectiva. ¿Ok? Estos fueron los 3 que vimos el foro anterior. Pero algo que también tenemos que recordar y lo tienen que tener muy, muy presente es qué es la cuasifalla. Es la llamada casi falla, casi ocurre un accidente en medicación, en intervención, pero por cualquier situación, alguien bajado del cielo llega y dice, no, no lo hagas, ¿ok? La cuasifalla también se tiene que reportar, ahorita lo vamos a ver en la acción número 7. Tenemos el efecto adverso y el evento centinela.
El adverso definitivamente va a ser una acción que sí va a causar daño o complicación involuntaria en el paciente independientemente del padecimiento. Y aquí les puse el ejemplo de las úlceras por presión. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente por exceso de trabajo, que tuvimos 15 pacientes a lo mejor en piso, pues fue imposible moverlo cada 2 horas o cada hora, ¿no? De pronto fue así, híjole, ya se me olvidó, lo moví cada 4 y entonces el paciente empezó con esta situación de úlceras por presión, ¿no? Y el evento centinela es un daño sufrido por el paciente como consecuencia del proceso de atención que pudo haber causado la muerte del paciente o puso en grave riesgo la vida. Aquí también pueden haber pérdidas de las funciones. Aquí, por ejemplo, muerte materna, un medicamento mal administrado que puede causar el daño del paciente. Y en este punto, y pusimos el ejemplo, por ejemplo, de los hemoderivados, pusimos el ejemplo de no saber diluir o aforar un medicamento, saber dosificarlo, sobre todo en pacientes neonatales o pediátricos, ¿no? Esto es lo que vimos en la clase anterior. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte. Les comparto. Ahora sí. Ya vimos las primeras 3. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte, ¿ok? Les pido participación. La clase pasada, el grupo estuvo como muy tranquilo y al final vimos que cada uno de nosotros teníamos algo que contar, una mala o buena experiencia, ¿no? En estos ejemplos que vamos a estar colocando. Bueno. La acción esencial para la seguridad del paciente número 4 nos habla de un procedimiento correcto, ¿ok? Y aquí les estoy colocando unas imágenes un poco fuertes a lo mejor, porque tenemos datos alarmantes donde nos dice que 1 de cada 25 pacientes presentó un efecto adverso en cuanto a un procedimiento que le realizaron de manera incorrecta. Y 56.6% de los casos fueron reportados graves, imagínense. Y obviamente, ¿qué ocasionó eso? Que tuvieron que entrar nuevamente a cirugía y probablemente les causó o incapacidad o muerte, ¿no? Entonces, a veces ya no era suficiente con hacer el marcaje al paciente, porque a lo mejor le dijeron, ay, que el MIP lo haga, que el MIP haga el marcaje, y el marcaje está a cargo del cirujano que va a operar. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, ¿qué pasaba? Y les voy a contar una experiencia que no tiene mucho que sucedió en una clínica aquí en Toluca, por Atarasquillo. Es una clínica particular de un cirujano muy, muy grande, muy famoso por tantas muertes que ha tenido. Y les puse el ejemplo aquí del estómago y del hígado. Este doctor es un doctor como de, se los juro así que sin exagerar, como de 72 años aproximadamente. Ingresó una paciente de 50 años para una colecistectomía, le iban a retirar la vesícula biliar. Entra, no sé si el médico en la primera cirugía ingresó solo, no sé si ingresó con algún otro cirujano. La fama que tiene esa clínica es que contrata muchos estudiantes y pasantes de enfermería y de medicina. Grave error. Para no hacerles el cuento como demasiado largo y no hacer esto como muy tedioso, el cirujano quitó el estómago en lugar de la vesícula. Entonces, cuando la paciente sale a recuperación, en la nota decía que tenía una vesícula, el diagnóstico del médico fue vesícula agigantada. No, pues qué padre, ¿no? La paciente empieza obviamente con la dieta líquida y al iniciar con la dieta líquida la paciente está en un grito total, ¿no? Que le duele muchísimo. Entonces, una de mis alumnas que trabajó ahí fue la que me contó esta historia. Habló por teléfono al médico que la paciente estaba muy mal y la doctora, que era recién egresada, igual que mi estudiante, ni siquiera está titulada, imagínense, ¿no? Qué negligencia tan grande. Le dicen que es una exagerada, ¿no? Ay, no, es que esta paciente exagera mucho.
Total, que la paciente no para con el dolor, la meten hasta el día siguiente a quirófano y entra otro cirujano, que yo creo que él ya estaba un poquito más preparado, estaba más avanzado en esta parte de la cirugía, y le dice, doctor, es que la paciente no tiene el estómago. Y el doctor todavía le dijo, ¿cómo que no va a tener el estómago la paciente? Doctor, es que no tiene el estómago. La vuelven a cerrar, la paciente evidentemente fallece, y el doctor sigue cobrando. Yo creo que tiene un bufete muy cañón de abogados, donde lo siguen sacando de absolutamente todos los errores, ¿no? Vean qué caso tan negligente. Y neta que como este caso que yo tengo, yo creo que cada uno de ustedes tiene alguno. Aquí les coloqué las cirugías estéticas, un claro ejemplo de los errores que se cometen. Sabemos que hay muchas cirugías de malos cirujanos o de médicos que son farsantes, charlatanes, ¿no? Pero también hay médicos que han estudiado muchísimo y que no tienen esa ética de decir, ya párale a las cirugías, ¿no? O casos como este donde a la paciente le inyectaron aceite, ¿no? En lugar de inyectarle Botox o ácido hialurónico, no sé, se le inyectó aceite y la paciente se deformó por completo. Entonces, pues a lo mejor no le causó la muerte a la paciente, pero a lo mejor el daño en el autoestima, el estarse sometiendo a diversos, a lo mejor, lavados quirúrgicos, el costo, todo esto por un mal procedimiento, pues conlleva a incrementar el gasto en cuanto hablando del sector público, pero también, por ejemplo, si la paciente pagó, va a incrementar el gasto porque se tiene que estar sometiendo a nuevos procedimientos, ¿no? Donde el médico definitivamente no se hace responsable. Entonces, ¿qué sucedió para evitar todas estas situaciones de procedimientos incorrectos? La Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente sugirió el uso de la lista de verificación de intervenciones quirúrgicas. Entonces, nosotros, cada que tenemos a un paciente que va a ingresar, tenemos ya una lista. Como enfermeras, como anestesiólogo y como todo el equipo que estamos ahí presentes, tenemos que llevar a cabo esta lista. El objetivo general de esta acción es reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar presencia de eventos centinela derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano por medio de la aplicación universal de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Entonces, date cuenta que no nada más existen estos eventos adversos o centinela dentro de un quirófano. Ya hay muchos procedimientos, y no me van a dejar mentir, hay muchos procedimientos ambulatorios que se realizan en consultorios, y la mayoría de estos procedimientos son estéticos, ¿no? O la parte de ortodoncia. Hubo un caso también de una mamá donde su bebé terminó en coma porque el anestesiólogo, acuérdense que para odontopediatría, los niños que definitivamente no cooperan o se ponen muy mal, el equipo, el odontopediatra, tiene un equipo de un anestesiólogo para colocar anestesia. Y aquí, ¿qué sucedió? Pues se les pasó la anestesia, no supieron dar RCP de manera correcta y el niño, después de 4 horas, pues obviamente ya había sufrido una hipoxia cerebral severa, terminó en coma y hay una demanda muy, muy grande por ese pequeñito. Entonces, ¿qué tiene que ver? Mucho que ver, porque aquí se tienen que reforzar las prácticas de seguridad. Ahora, una vez que nosotros, por ejemplo, hablando de cirugías, tenemos la obligación de participar en cada uno de estos momentos, ¿ok? El marcado del sitio quirúrgico tiene que ser con plumón indeleble, específico obviamente, porque cuando se hace la sepsia y la antisepsia, si tú haces, mojas esa área y si se borra, muy probablemente vaya a ocurrir una situación, ¿no? Entonces tiene que ser con plumón indeleble. El marcaje se debe hacer delante de los familiares si es menor de edad, si tiene alguna discapacidad o si el paciente está inconsciente, ¿ok? Cuando están en piso, el cirujano tiene la obligación de ir en ese momento a hacer el marcaje.
se colocará en el sitio las iniciales del cirujano. Por eso les decía que no pueden decirle, ay, interno residente, tú córrele, ve y haz el marcaje. Porque si se equivoca y a lo mejor le hace el marcaje en el apéndice en lugar de la vesícula, qué gran problema, ¿no? Entonces, se hace un círculo y en un costado se le ponen las iniciales del cirujano que va a realizar el procedimiento. Ya no interesa si entra primero, segundo, tercero, ayudante, cuarto, interno, no interesa. El que tiene que hacer o el que va a realizar la cirugía es el que tiene que realizar el marcaje y colocar sus iniciales, ¿ok? El marcaje se hará, se hará de manera documentada si el sitio es de difícil acceso, por ejemplo, si tenemos mucosas, si tenemos alguna situación más compleja donde llegar anatómicamente, entonces el médico y la enfermera evidentemente tendrán la documentación donde se realiza el marcaje y se especifica exactamente en dónde se realizará el procedimiento quirúrgico. Obviamente, ante una situación de urgencia, sí se puede omitir esta parte del marcaje, pero tiene que ser así como que el paciente ya llegó, evidentemente, a lo mejor con el cuchillo acá clavado y se le va a tener que sacar o que le dieron un balazo. O sea, es una urgencia, ¿no? No podemos, ay, a ver, señor, venga, pásale, vamos, fíjese a dónde le vamos a marcar. No, evidentemente, ante una urgencia no puede hacer. Y en otras situaciones como fracturas expuestas, que es más que evidente, que se tiene que realizar la reparación de la fractura, tampoco se realiza, ni en tumores que son evidentes. Bajo estas tres condiciones no es obligatorio el marcaje. Bajo todas las demás circunstancias sí es necesario. ¿Ok? Y aquí hay una lista de las tres fases en las que se va a estar verificando esta parte. En la fase 1 es antes de la inducción a la anestesia. Y aquí, una vez, por ejemplo, el paciente ya se le hizo el marcaje en piso, una vez ingresó al área de quirófano, y entonces aquí también hay tres fases. Si no se cubren estas tres fases, es por eso que yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo es posible que en piso ya lo hicieron y tenemos tres fases descritas para hacerlo dentro del quirófano y quiten la vesícula en lugar del apéndice? ¿No? O sea, se me hace como absurdo, pero llega a suceder. Es por eso que hicieron tantas fases, tanto hincapié, porque hay muchas negligencias por parte de estas intervenciones. Entonces, la fase 1 es antes de la inducción a la anestesia. El anestesiólogo, el médico y nosotros como personal de enfermería le vamos a preguntar al paciente, vamos a aplicar la ESP número 1, el nombre del paciente. ¿Qué procedimiento le van a realizar? No es que me dijeron que tengo apendicitis. Ah, ok, bueno, ya confirmamos que efectivamente vamos a retirar el apéndice y verificar si tiene el consentimiento, ya tenemos el consentimiento, ¿ok? Eso se le pregunta al paciente. En la fase 2 es una pausa quirúrgica. Antes de que se inicie la incisión, se va a informar a la circulante instrumentista nombre del paciente, el procedimiento que se le va a realizar, el sitio quirúrgico, si está del lado izquierdo o del lado derecho, y la circulante y la instrumentista deberán reportar, aparte del médico, si hubo algún evento adverso, alguna situación compleja y hay que realizar el conteo. ¿De quién es función de realizar el conteo? Cuéntenme, las que están en quirófano. ¿Quién lo realiza? Yo no sé, odio quirófano. Cuéntenme. De la enfermera circulante y la instrumentista. Ok, entonces, muchas gracias, Jessica. Aquí, entonces, es cuestión de dos. ¿Por qué ha ocurrido y le sucedió a un familiar cercano a una servidora? Ella tuvo un embarazo adolescente, entró a quirófano, a una cesárea, evidentemente, le dejaron gasas adentro. Yo creo que ahí, pues, por la prisa ella nos cuenta que por la prisa de la doctora que le estaba operando, se tuvo que retirar y que dejó a ella me dice que a un estudiante, evidentemente lo mejor era un residente, un R1 o un MIP, que tuvo que cerrar cavidad. Pero también yo me pongo a pensar, ¿y entonces dónde estaba la enfermera? ¿No? La que estaba ahí verificando y haciendo el conteo.
tuvo que volver a entrar a cirugía porque ya ella se estaba muriendo porque tenía una hemorragia muy complicada y tuvo que volver a entrar. O sea, ¿qué necesidad tuvo de volver a entrar? Si efectivamente se hubiera realizado el conteo de gasas, el conteo de instrumental, ¿no? Ha habido casos donde les dejan, la semana pasada les pasé un video de un niño que llegó por PCI, por parálisis cerebral. ¿Y qué había ocurrido? Que había entrado por un tumor a una neurocirugía, le dejaron una gasa que evidentemente estuvo ahí muchísimo tiempo. Cuando llega a la Ciudad de México, observan, hacen una biopsia de la toma de muestras y que observaron una gasa que le ocasionó una múltiple infección y el niño terminó con parálisis cerebral. O sea, dense cuenta de la gravedad y de las complicaciones que nuestros errores pueden conllevar a un paciente. Es por eso que yo les digo, en serio, por favor, imagina que al que están operando es a tu mamá o a tu hijo, para que realmente hagas el conteo necesario, para que realmente hagas las cosas como se deben. Porque como no es tu paciente, no te interesa, ¿no? Ay, pues no me importa, pues ya si tiene parálisis cerebral, pero si fuera tu hijo, puta, te mueres, definitivamente te mueres. Entonces, hay que tener mucha precaución con toda esa parte. Y la fase número 3 es la fase de salida. Antes de que el paciente salga del quirófano, ¿qué se va a realizar? Confirmar verbalmente nombre del paciente nuevamente, conteo de gasas completo. Ajá. Si yo subí, no sé, 20 gasas, tengo que tener 20 gasas abajo, ¿ok? Y igual, de igual manera, perdón, con el material. Etiquetado de muestras, porque parece chiste, pero son anécdotas. Cuando se toma, por ejemplo, una biopsia, ¿no? Y si no se hace el etiquetado correcto, le dicen al paciente, señor, usted tiene un mes de vida, ¿no? Y el paciente así despidiéndose de todo el mundo, y no, ya me voy a morir, ¿no? Y le hablan, ay, señor, ¿qué cree que nos equivocamos? Usted no es el que se va a morir, ¿no? Y entonces se acabó toda su fortuna, porque ya pensaba que se iba a morir. Neta, parece chiste, pero es anécdota. Reportar si se presentó algún evento adverso. No hay que solapar así de, no, pues no, no le digas, no pasa nada. No, sí hay que reportarlo. Porque al tener, y eso lo vamos a ver en las últimas AES, al tener nosotros un reporte, qué es lo que se pretende? Pues tomar acciones para evitar que sigan sucediendo estas situaciones tan, pues, deplorables, sinceramente. Entonces, reportar cualquier evento adverso. Ahora, para esas situaciones hablamos dentro del quirófano. Sin embargo, también, como ya se los mencioné, tenemos procedimientos fuera del quirófano, como transfusiones de sangre, en radioterapia, en toma de biopsia, en terapia de reemplazo renal, como lo es la hemodiálisis, colocación o retiro del catéter, procedimientos dentales y estudios de gabinete con medio de contraste. También hay que tener un control de estas intervenciones para no hacerlo de manera incorrecta. Hubo el caso de una paciente que le habían dicho que tenía un tumor y le dieron quimioterapia si la paciente ni siquiera tenía cáncer. Imagínense. O sea, imagínense la gravedad. La paciente evidentemente quedó con secuelas, porque sabes que las quimioterapias van con todo, o sea, no nada más son específicas y, ay, sí, vamos a matar a las cancerígenas nada más, ¿no? Arrasan con todas las células, ¿no? Transfusiones de sangre. Aquí lo vimos también en la identificación correcta del paciente. Si tú le transfundes sangre a un paciente que no era y a lo mejor te equivocas en el tipo de sangre, una reacción adversa o hasta centinela. Entonces, también bajo estas condiciones tenemos que nosotros verificar al paciente correcto y hacer todas las intervenciones necesarias para poder brindar la mejor atención. Les voy a mostrar un video. Déjenme, salgo de aquí. Porque la siguiente intervención nos habla de
las famosas IAS, reducción de infecciones asociadas a la atención sanitaria. In a hospital boardroom, somewhere in America. The case of Whitney Ross. What went wrong? In a way, I think we all wish that the result of her case had been related to her appendicitis. But it wasn't. So what went wrong? And what can we do to fix it? Whitney was a sophomore in college, an excellent student with dreams and goals. She came to be in post-op after having an appendectomy. Still doing a little bit of everything. Yeah, yeah. But this IV line still really hurts. Well, like I said, I can try moving it to the other arm. Yeah, whatever you could do. Sure. Is that a rash? Oh, my cat scratched me a few days ago. I told them when they took my history. Okay. It shouldn't be a problem if the IV is down by the wrist. Thanks. Sorry to be such a bother. I'll be back in just a minute. Okay. The probable source of the infection was down the hall. Tom wasn't even supposed to still be there, but he contracted a MRSA infection at his surgical site. His daughter, Kelly, unfortunately didn't understand that even though she was just a visitor, she was also a part of the healthcare team. Hey, my dad could use an extra pillow for his back. Okay, I'll bring you one in just a second. Kelly had been educated by a nurse about the barrier precautions and the dangers of healthcare-associated infections, but she didn't quite grasp how just one lapse can cause infection to spread. Dina? She was a good nurse, but was burned out with stresses at work and home. I know you're always busy with all the paperwork you're doing, but if you could get to us soon. She wasn't going the extra mile to ensure the safety of patients. I just need another minute or two, and then I will bring you a pillow, yes. Okay, thanks. She recognized Kelly wasn't using the gloves correctly, but didn't use the opportunity to educate, and didn't take personal responsibility for cleaning a potentially contaminated surface. Whitney's IV still hurts. I'm going to try moving it to the other arm. Can you cover Mr. Daniels for a few minutes? Yeah, I wasn't going to finish this anyway. Thanks. Nathan? He was the director of the post-op unit. He'd come back from a conference on patient safety and infection control, motivated to make a difference. But he never instituted a sustained effort. Real change never happened. So an otherwise responsible new nurse just out of school never got the message. She was using gloves, so she didn't also feel the need to wash her hands. Nathan's staff did everything right when he was around. But there was no sense of ownership, no real change. There wasn't 100% commitment. Oh, that's so much better. Thank you. Let me know if there's anything else you need. Okay? Straight A's this semester and $1 million. Okay, set your sights a little lower. Just buzz. The infection preventionist working with post-op was Janice. Janice couldn't successfully implement a team approach to infection prevention. Hey, can I talk to you for a minute? Why? What's wrong? She was always considered an outsider. Nothing's wrong. I just wanted to follow up with you on some ideas. She lacked the skills to successfully coach staff members, and so everyone's awareness of healthcare-associated infections suffered as a result. Is it cold in here? I don't think so, but I can get you another blanket. Good. The nurse made a note in a chart, but didn't alert anyone until after shift change. Temperature is 101, blood pressure 145/97, nothing moving in her GI tract, hypoactive bowel sounds. Looks like it's ileus. Guess she's staying another day. Yeah. Let's see what Dr. Kennedy says. Thanks. Manuel, in his third year of med school, he longed to make a difference. A temp of 101 is fairly typical for appendicitis. Let's monitor the postoperative ileus for 24 hours. But the patient got worse. She's been acting a little confused, but her temperature went back down. What concerns me is her arm. Look. Manuel had been watching the case all day. He suspected the patient's condition was getting much worse. I saw that. But it's here in her history. Her cat scratched her arm and she got a rash. Did you read her history, Manuel? Let's stick with Dr. Kennedy directed the team to continue the antibiotics already prescribed for her appendectomy and closely monitor her condition. Monitor for peritonitis. I'm on call this weekend. Alert me if she doesn't respond. But Manuel's rotation in post-op was almost over and he didn't want to stick his neck out. Manuel accepted the attending's course of action without objection. When it came time to make a difference, he didn't speak up, even though the problem was staring him in the face. 48 hours later, the nursing assistant took Whitney's vitals at shift change, including a temperature of 97 and blood pressure of 90/60. But Manuel just recorded it and never related to the nurse or bothered Dr. Kennedy because it was the weekend. It was a chain of events that should not have happened. By the time she reached the ICU, she was suffering from organ failure as a result of sepsis. And then
Hey, Dr. Green. Everyone, the ICU just called me. Whitney from 204, she had a MRSA infection in her bloodstream. She passed away. I'll be around to talk with everyone, but Any one of several individuals could have made a better decision, and Whitney might be alive today. She came in with appendicitis. But everyone knew that a patient had just died from poor infection prevention and poor communication. What's wrong? What could they say? They said what had too often been said. Nothing. How can I help you? No, my dad is asking about. What happened? Whitney joined countless others who have died of an infection acquired during their care. But you know what? It doesn't have to be like this. This is not reality. You have a second chance to go back in time and make new decisions as 5 of these characters. See if you can make choices that will change their approach to healthcare-associated infections and prevent this outcome. Get it? This is you. This is you. This is you. This is you. And this is you. Go back in time and make better decisions so that this is you. Doctor said I healed up fast. And not this. Take a walk in their shoes. If you're smart, we can improve quality of care and save patient lives. Este video es, no sé si hasta se pudieron sentir identificados, porque es parte del día a día dentro de los hospitales. O sea, algo tan sencillo como el lavado de manos puede cambiar definitivamente el rumbo de nuestros pacientes. De hecho, creo que en cada uno de los hospitales, por esta situación de infecciones relacionadas a la atención a la salud, cada uno de los hospitales, al menos donde yo trabajo, se implementó en mi hospital el programa de Vamos por el 100, ¿no? Donde se nos obliga, no es que sea obligación, sino que es un deber de cada uno de nosotros, lavarnos las manos antes de estar en contacto con un nuevo paciente, ¿no? Yo puedo comprender que de pronto no hay la infraestructura, ni siquiera hay el material, los insumos dentro de cada uno de los hospitales. Pero hay que poner de nuestra parte porque esto, que parece algo tan... Ay, no pasa nada. Vean cómo un procedimiento rápido, como una apendicectomía, pudo terminar en una sepsis y terminar con la vida de la paciente. Datos alarmantes. Una tercera parte de las infecciones que ocurren con nuestros pacientes pueden ser evitadas. Sin embargo, hay mucho escepticismo por parte de algunos profesionales. Escepticismo, falta de tiempo, falta de conocimiento, la falta de insumos, no hay capacitación ni disponibilidad para hacerlo. Ahora, yo siempre les comento esta parte porque no me van a dejar mentir, enciéndanme sus cámaras porque quiero ver sus caritas de, ay, sí es cierto. Cuando nos mandan llamar, por ejemplo, vamos a terminar o vamos a salir del turno y nos llega la de epidemia. Por favor, necesito que se queden durante 20 minutos porque vamos a hablar, les voy a dar un curso de lavado de manos. Ay, no, qué floje, pero si ya sé lavármelas. Ay, no, yo ya tengo mucho sueño, yo ya acabé mi turno, yo ya no me quedo 20 minutos. Es lo mismo que ocurrió con esta persona que intentaba platicar con los demás para mostrarles nuevas ideas. Pero no ponemos de nuestra disposición, ¿sabes? No es que nos quieran estar como abrumando de que, ay, otra vez lavado de manos. No, no es eso. A veces es bien necesario porque tenemos personal nuevo, ¿no? Yo sé que si a lo mejor tú ya llevas 20 años en el hospital, ya te lo sabes de memoria, ¿no? Pero a veces también la rutina hace que se te olviden las cosas. Y algo tan sencillo, por ejemplo, les voy a decir algo. El servicio de nefro a los pacientes que se les realiza diálisis peritoneal o el servicio de hemodiálisis, se hace como un conteo, ¿no? Se lleva a cabo como concursos, por así decirlo, ¿no?
No, es que el mes que, si en este mes no tienes ninguna infección asociadas a la atención de la salud, les damos un incentivo. O sea, solo de esa manera tenemos que hacer las cosas bien. En los servicios, por ejemplo, yo trabajé en hemodiálisis y una vez un señor, un paciente, me dijo, eres de las pocas enfermeras que conozco que entre cada uno de nosotros te estás yendo a lavar las manos. Porque, ¿qué pasa? Cuando, no sé si alguien de aquí trabaja en hemodiálisis, por ejemplo, teníamos una sala de 20 pacientes y de pronto nada más llegábamos 1 o 2 enfermeras, ¿no? Y para conectar a los pacientes, o era el catéter central o era por fístula. Y entonces a lo mejor les quitaba mucho tiempo, aunque utilices guantes y todo, tienes que lavar las manos entre cada uno de los pacientes, porque si no, ocurre esto. Y no tiene por qué ser así. A todo el personal nuevo, si tú estás a cargo de estudiantes de medicina, de enfermería, se los prometo que a mí me ha tocado mucho más, es mucho más común ver que los estudiantes de medicina no se laven las manos. Pero aquí es cuestión de todos. Aquí en el video lo que ocurrió es que un familiar fue con los guantes y colocó las manos así. Puede parecer absurdo, pero es parte de la realidad. Entonces nosotros, como personal, informarle a los familiares, cada que usted salga, lávese las manos. Cada que usted toque al paciente, se vaya al baño, lávese las manos. Aquí, nosotros en cada uno de los cubículos de los pacientes, cada paciente tiene alcohol gel para desinfectarnos. Y aparte, dentro de cada uno de los cubículos tenemos un lavamanos. ¿Para qué? Para que no por flojera de que, ay, tengo que salir hasta la central y regresar. No, ahí en el cubículo de los pacientes nos lavamos las manos y si quieres nos colocamos alcohol gel. Para evitar esto, fíjense, las infecciones más comunes son infección de vías urinarias. ¿Quién coloca las sondas? Enfermería. Asociadas al uso de catéteres, infecciones del sitio quirúrgico, bacteremias, neumonía. ¿Por qué creen? Asociadas a la ventilación mecánica. ¿Quiénes aspiramos a los pacientes? Nosotros. Y les voy a decir lo que en muchas ocasiones ocurre. Agarran y tenemos, al menos en mi hospital, en Selle nos llevan ya los equipos con los 2 frascos para que con cada paciente o con cada aspirada vayas y lo deseches, ¿ok? Pero ¿qué ha pasado? Y me ha tocado ver. Ay, no, pues yo nada más con este frasco, con estos 2 frascos para todo el turno con el paciente. Y la dejan hasta la misma sonda, ¿eh? Ni siquiera cambian la sonda. Y luego se equivocan. Porque dejan la de la cánula y aparte la de la vía oral. Ay, pues creo que sí era esta, ¿no? Y ahí están aspirando al paciente con la misma, o con la que están aspirando nariz y boca, están metiéndole en cánula. Imagínense, nosotros somos los responsables de que los pacientes terminen con neumonía o que se compliquen más y que tengan más tiempo de estancia. Obviamente, al no realizar correctamente los procedimientos, incrementa el gasto, incrementa el tiempo de hospitalización del paciente y aparte incrementa el riesgo de muerte por estas simples acciones que nosotros tenemos en nuestras manos y no realizamos. También otro de los graves errores es que, bueno, no, nunca he visto que alguien comparta la cánula, perdón, la sonda para aspirar entre un paciente y otro, pero el no cambiar los frasquitos, esas bacterias, pues ya, o sea, si tienes que aspirar al paciente 5 veces, pues cambia 5 veces de frasco, gástate 5 sondas con cada paciente, con tu mismo paciente, no importa. Pero no reutilices la misma sonda para aspirarlo, no lo hagan. Si tienen estudiantes a su cargo, enséñenles lo bueno. No hay que malearlos. De verdad. A mí me tocó estar en el Hospital de la Perla y yo tenía una jefa que decía, aquí no hay material, ¿eh? Aquí no hay material y aquí dejaban, me acuerdo perfectamente que dejaban al aspirador, dejaban la sonda conectada y la dejaban así colgando y con esa misma llegaban y otra vez aspiraban al paciente. No es problema, no, o sea, no es culpa de nosotros
¿Como personal de salud? Claro que sí. Por eso nos tienen en el peor concepto como los matasanos. Y es en serio. Por estas situaciones tan comunes que para nosotros se vuelve rutina, pero una rutina con flojera, no sé qué suceda. Ahora, déjenme cerrarla aquí. Ahora, existe un programa integral de higiene de manos que todas las organizaciones dentro de cada hospital lo implementará de manera diferente, pero se debe de realizar. Monitorización de la calidad del agua, bien importante. Abastos de insumos necesarios para la higiene de manos. Hay ocasiones, y a mí me tocó ver, sobre todo en los hospitales del Seguro Social, donde el personal llevaba su propio jabón para poderse lavar las manos. Y la otra, me acuerdo que tenían sábanas colgadas, en lugar de sanitas, sábanas colgadas ahí, y ya nada más les iban como dando la vuelta. ¿Tú crees que eso es limpiarte bien las manos? Definitivamente no. Educación a pacientes y familiares. Educar a los propios pacientes. Luego ya tenemos pacientes que a lo mejor están invadidos con catéteres, sondas, y están conscientes, ¿no? Y ya son adultos. Y a lo mejor van al baño y luego, ay, es que me dio comezón aquí en el catéter, ¿no? Y tú, no, por favor, y cuando tiene una infección y le retiran el catéter, encuentran materia fecal, ¿no? E. coli, ¿no? Pero también porque los pacientes no ponen de su parte. Hay que estarles mencionando lavado de manos, hay que ser drásticos con ellos. Capacitación al personal clínico, no clínico, en formación, subrogado, voluntariado, todos los que entran al hospital ya forman parte y tienen que conocer todas las acciones esenciales para la seguridad del paciente. El de intendencia, el de dietética, el de lavandería, los familiares, el estudiante que solo va a estar aquí un mes, absolutamente todos tienen que estar perfectamente bien capacitados y sabidos. Imagínense que el de dietética fue al baño y luego llevó así la dieta y se le fue el dedazo y se lo entregó al paciente, ¿no? Una infección. Entonces, todo el personal tiene que estar bajo la misma normatividad. Evaluación, monitorización y análisis de los datos relacionados con la implementación. Tiene que, para eso existe, no crean que epidemiología nada más están así como para estar molestándonos la vida, no. Tienen que estar realizando reportes de cuántos infectados hubo, cuántas infecciones nosocomiales, estar capacitando constantemente al personal, ¿ok? Entonces, bien importante toda esta parte. Estábamos hablando de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Ahora, no me van a mentir, todos en nuestro gafetito traemos la tarjetita de los 5 momentos de la higiene de manos. ¿O no? Levántenme la mano, ¿quién sí lo tiene? ¿No les dieron una tarjetita para andarla cargando y recordar? Mira, te vas a lavar las manos antes de tener contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Esto lo tenemos que tener de memoria y hacérselo saber también a los familiares, estudiantes, todo el personal que labora en el hospital. Los 5 momentos, 2 antes y 3 después, ¿ok? Ahora, la siguiente acción esencial para la seguridad del paciente es la de reducir el riesgo de caídas. Y ahorita les voy a mostrar un video que yo creo que ya se hizo súper viral. Pero aquí también no nada más es cuestión, insisto, de enfermería. Aquí somos todo el equipo. Por ejemplo, si de pronto tú tenías barandales arriba, yo les voy a hablar de pediatría porque yo trabajo en pediatría, tenemos los barandales arriba de las cunas y de pronto a la mamá se le ocurre recostarse porque están cansadas, baja el barandal y se recuesta y de pronto se va y el bebé se cae, pues finalmente también para nosotros es un grave problema. ¿Y cuál es el objetivo de esta AESP? Prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica sanitaria, ya que solo un 50% del personal lleva a cabo la valoración para el grado de riesgo de caída.
¿Y a qué se refiere esta parte de la escala de valoración del riesgo de caída? En todos los hospitales, cuando nosotros atendemos a un paciente, tenemos que llenar, no nada más es llenar papelería por llenarla, no, tenemos que hacer el cuestionamiento a los familiares. O hay veces que nada más nos vemos, ay, no, sí ve bien, ¿no? Y no sabemos si porque no trae lentes, no sabemos si el paciente está ciego o no está ciego, o medio ve o no ve, ¿no? No sabemos si el paciente trae prótesis, si necesita, no sabemos nada. Ay, no, pues tiene un bajo riesgo de caídas, vamos a ponerle verde, ¿no? Entonces, tenemos que hacer correctamente esta valoración para evitar daños en los pacientes. También en muchas situaciones, como en los hospitales de gineco, por ejemplo, en los primeros turnos, se los digo por experiencia, a mi suegra le hicieron la histerectomía en un hospital del IMSS y le dijeron, órale señora, párese a bañarse. No, pero es que no ha llegado mi familiar. Pues párese a bañarse, órale. Tenemos que tender la cama. Mi suegra súper débil se levanta y se desmaya en el baño. Imagínense, se desmayó obviamente cuando llegaron, ya estaba toda enjabonada, tirada, ya había llegado un familiar con ella. Ya después de eso, no señora, no se preocupe, ya casi tenía una enfermera para ella sola. Pero a veces por querer sacar el trabajo y decir, ay, no, yo no la voy a acompañar a bañar, voy a perder mucho tiempo. Yo tengo que tender mi cama, a ver cómo le hace. Entonces, yo no podía concebir que la hayan levantado a bañar con una histerectomía y no hubieran revisado a lo mejor o valorado los signos vitales, que estaba hipotensa, ¿no? Y que por eso se cayó, se mareó y se cayó, se desmayó. Entonces es un problema que está a cargo, ahí sí, de nosotros. Ahora, algo bien importante es que debemos evaluar y reevaluar esa escala en cada cambio de turno. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú recibiste al paciente en la mañana y el paciente estaba increíble, pero posteriormente entró un procedimiento donde a lo mejor salió de quirófano y entonces ahí en el cambio de turno sigue con el bajo riesgo de caída, ¿no? Pero el paciente todavía está reaccionando de la anestesia, ahí ya sería un alto riesgo. Entonces se tiene que evaluar y reevaluar en cada cambio de turno, en cada cambio de área o servicio, en el cambio de salud, en el estado de salud del paciente. Hay pacientes que de pronto están bien y relativamente, por ejemplo, el caso que vimos ahorita de la chica de apendicitis, ella estaba muy consciente, estaba bien, pero de pronto empezó con somnolencia por este proceso infeccioso, ¿no? Entonces, si hay cambios en el estado de salud, evidentemente tenemos que cambiar en el letrerito de acá atrás que ponemos de todos nuestros pacientes, el semáforo verde, amarillo o rojo, ¿ok? Cambio o modificación en el tratamiento. A lo mejor el paciente estaba bien, por ejemplo, yo les voy a hablar de oncología. En el área donde yo estoy, los pacientes ingresan súper bien, pero ya después de una semana aproximadamente, pasamos tantas quimioterapias y los niños empiezan con mucositis y es muy doloroso. Entonces empezamos con Bupre. Y obviamente ahí, al haber modificación en el cambio, en el tratamiento, tenemos que modificar también nuestro letrerito de acá atrás. Y educar a los familiares respecto al riesgo de caídas, o sea, enseñarles más bien la importancia de evitar caídas. Y les voy a mostrar un video, déjenme, se los voy a mostrar. Les digo que es un video muy, muy viral. No sé, a lo mejor ustedes ya lo vieron. Espérenme, déjenme que se quiten los comerciales porque... A ver, ahí les va. Ahí está.
Vean por cómo no cerrar bien la incubadora, la niña ya tiene mayor fuerza, patea y la niña cae a una altura, se dice que de 4 pies. La niña tuvo fractura, pero afortunadamente no tuvo mayores complicaciones. Pero vean la importancia, y ese se volvió muy viral, ocurrió en Brasil, se demandó obviamente al hospital, pero algo tan sencillo como nosotros que les digo, yo que estoy en pediatría, en subir bien los barandales y no por, ay, ya me tengo que ir con otro paciente, medio cerrarle o dejarlo abajo. Igual, ¿por qué la importancia de educar a los familiares y a los propios pacientes? Porque nosotros, por ejemplo, los que trabajan con adultos, perdón. Listo, perdón. Los que trabajan con adultos, de pronto, ellos solitos bajan los barandales, ¿no? Ay, no, pero ¿qué me va a pasar? Ni modo que me voy a caer. Y sí ocurren esos accidentes. Y en quien repercute, pues ahí sí es directamente en enfermería, porque somos los que estamos a cargo de estos pacientillos. Ahora, nuestra siguiente diapositiva nos habla de las escalas, ¿ok? Todo paciente hospitalizado o ambulatorio deberá ser valorado con la escala de Morse. Esto en el primer contacto como evaluación inicial. Y ya, como bien se los mencioné, en cada cambio de turno, servicio o cada determinado tiempo, tratamiento, se tiene que realizar esta escala. La escala que también utilizamos en algunos hospitales, es la escala de Downton. Esta te provee si has tenido caídas previas y te da una calificación si sí o si no. Si estás tomando medicamentos y se le va a dar una calificación con cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, si tomas tranquilizantes o sedantes, diuréticos, hipotensores, antiparkinsonianos, antidepresivos u otros medicamentos, se le va agregando a la lista. Si tienes algún déficit sensorial, alteraciones visuales, auditivas o en las extremidades en cuanto a la marcha, ¿ok? Tu estado mental y en la deambulación. Si caminas normal, si caminas con apoyo de alguien, si caminas de manera insegura aún con ayuda, o si es imposible que camines, también se le da una calificación al paciente. Entonces vean que es importante que valoremos correctamente a los pacientes desde que ingresan, porque si tú nada más agarras y llenas tu papelería, ay, no, bajo riesgo, ¿no? Y a lo mejor el paciente sí toma, los pacientes renales o diuréticos o hipotensores, o ya no ven bien, y entonces tú le pusiste un bajo riesgo de caídas, pues está complicado. Ahora, este es el de la escala de Morse, esta es la de Downtown que les digo, no sé en sus hospitales cuáles utilicen, de igual manera, la de Morse, eso es lo que te califica, caídas previas, comorbilidades, ayuda para deambular, si traes colocado venoclisis, la marcha, el estado mental, y te califica igual en bajo, mediano o alto riesgo. Y aquí viene la evaluación y las acciones de riesgo de caída según la escala de Morse. Si nosotros tenemos un bajo riesgo de caída, vamos a dar los cuidados básicos de enfermería, pero efectivamente tenemos que reevaluar a nuestro paciente cada 12 horas. Si tenemos un paciente con riesgo mediano de caída, tenemos que hacer estrategias adicionales. Subir definitivamente los barandales, solicitarle que cuando tenga que levantarse al baño o cualquier situación, lavarse las manos, y si no tiene un familiar, nos lo haga saber para nosotros apoyarlo. Y cuando tenemos a un paciente con alto riesgo
de caída, igualmente tenemos que tener a cabo estrategias adicionales. Sin embargo, tenemos que reunirnos a lo mejor con el equipo de salud para tener alguna alternativa con ese paciente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con niños, de pronto tenemos adolescentes muy rebeldes, muy rebeldes, y se nos levantan de la cama y de pronto estamos nosotros en la central de enfermeras. Nos tocó un paciente, este chico aún vive, tenía 14 años en aquel entonces, no tiene mucho tiempo, hijo de padres drogadictos. Evidentemente este chico también era drogadicto. ¿Y qué fue lo que hizo? Llegó tan drogado al hospital, pero tenía, no me acuerdo qué patología tenía de base, que nos lo pasaron al área, y en la parte de arriba de las camas tenemos para colocar, no tenemos tripiés, tenemos para colocar las soluciones, ¿no? Es como un carril. Y entonces me acuerdo que esa vez así lo teníamos sujeto, así se arrancó absolutamente todas las sujeciones y se empezó a colgar como chango así de donde colocamos las soluciones, ¿no? Entonces imagínense si el paciente se hubiera caído, se hubiera pegado en la cabeza. Obviamente ese paciente tenía un alto riesgo de caídas, pero nos pateaba, nos mordía, nos escupía. Era un paciente muy grande, tenía 14 años, pero era un paciente altísimo. Entonces, obviamente aquí tuvimos que reunirnos con el equipo para que vinieran camilleros a apoyarnos, médicos, para poder controlar a ese niño, y finalmente lo tuvimos que sedar, ¿no? Entonces ya fue una acción porque nos reunimos en equipo. ¿Y qué fue lo que se decretó? Vamos a sedar a ese paciente porque definitivamente va a ocasionar un problema en el servicio, ¿ok? El siguiente, ya vamos a terminar. El registro, estos últimos dos, la ES 7 y la 8, son nuevas estrategias que se han tenido que implementar. Registro y análisis de eventos adversos, cuasifalla y centinela. Ya se los vuelvo a mencionar aquí, que es una cuasifalla, el llamado casifalla, que fue evitado por casualidad o intervención oportuna. El evento adverso, nuevamente se los coloco, y el evento centinela. ¿Por qué? Y aquí les hice un copy-paste, así literal, lo tomé de la ES y se los coloqué para que no vean que yo invento. La Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente coloca a la notificación del evento como el principal medio por el que se identifican los eventos adversos, con el propósito de mejorar la atención otorgada a un paciente, identificar y corregir las fallas de los sistemas, prevenir la repetición de eventos, ayudar a crear una base de datos orientada a la gestión de riesgos y a la mejora de la calidad, y contribuir a ofrecer un entorno seguro para la atención de los pacientes. Es por este motivo que se creó esta AESP, porque había muchos eventos centinela, cuasifallas y adversos. Entonces, en muchos hospitales, ¿qué decían? No hay que decir nada. Nadie se va a enterar, no hay que decir nada. Y entonces, lejos de seguirlos evitando o que siguieran ocurriendo, pues hagan de cuenta que era como echarle tierra así al hoyo, ¿no? Pero alguien seguía acabando por abajo, y entonces ese hoyo nunca se iba a cerrar, nunca. Es por eso que esta ESP existió, para llevar un control y analizar qué está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, dentro de un hospital se realiza todo este registro y análisis por servicios. Entonces, las personas encargadas de tener este comité de clasificar dicen, a ver, ¿por qué en quirófano es donde hay más eventos adversos, ¿no? ¿O por qué en julio se incrementa las infecciones asociadas a la seguridad, a la atención sanitaria? ¿Por qué será? Llegamos a una conclusión en el hospital, porque justamente en julio es cuando inician las rotaciones a los hospitales de los nuevos R1. Entonces tenemos mucho personal nuevo. ¿Por qué en agosto tenemos mayor incidencia o mayores eventos adversos en la administración de medicamentos? Porque vienen todos los pasantes de enfermería a los hospitales, ¿saben? Entonces, de ese modo, se enteraron y empezaron a clasificar. Ya pudieron identificar, ¿no? Que en julio y agosto hay mayor
eventos adversos o centinela, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya lo identificamos y ya analizamos la situación. Empezar a capacitar. ¿Y cómo? Yo no voy a empezar a capacitar a mis estudiantes cuando ya están aquí trabajando, cuando ya están aquí haciendo el servicio. Los voy a capacitar 15 días antes para que ellos estén conscientes de lo que van a realizar aquí y conscientes de que cada uno de sus actos o hechos o intervenciones van a ayudar a salir adelante a un paciente o van a hacer que se prolongue la estadía o puedan hasta fallecer, ¿ok? Ahora, importante, se va a reportar y analizar ante estas situaciones, pero ¿cuál es el objetivo? Aprender de los errores e implementar mejoras. Ante las muertes maternas, una muerte imprevista, la paciente de apendicitis no tenía por qué haberse muerto si no llegó con peritonitis. Una muerte imprevista, ¿por qué? Porque le ocasionaron una sepsis. Muerte imprevista, se va a reportar. Cirugía en el lugar incorrecto. Entró para quitarle la vesícula y le quitaron el apéndice. Transmisión de enfermedad crónica como por ejemplo VIH o hepatitis C por hemocomponentes. Suicidio. No tiene mucho, lo vimos en un hospital, no me acuerdo en qué estado del IMSS. Un paciente de AIA y COVID se aventó del segundo piso. Suicidio. Se va a reportar y se va a analizar el caso. Violación, maltrato u homicidio de un paciente. También ha llegado a ocurrir en mi hospital. Se los voy a contar. Una paciente muy joven, 18 años, venía del estado de Veracruz, una mujer muy, muy bonita. Debo admitirlo como mujer, que era una mujer muy guapa, bonita cara, bonito cuerpo. Tenía un bebé muy delicado, sin embargo no tenía apoyo. Era de las que se embarazaba de uno y luego pensaba que el otro la iba a sacar adelante y nada más la embarazaba y ya, la dejó como mamá luchona, ¿no? Entonces, ella se tenía que prostituir, ahí nadie la había violado, pero ella se prostituía con camilleros, con enfermeros, no sé si con médicos, para poder obtener los recursos y poder sacar adelante a su bebé. Nunca he conocido un caso de violación. Maltrato sí lo he conocido, sobre todo en las áreas de gineco, y no me van a dejar mentir. Señora, cállese, pújele, que así gritaba cuando se lo estaban haciendo. Me tocó escucharlo por médicos machistas y por propias mujeres. Ese maltrato también se tiene que reportar y se tiene que analizar, porque no puede haber, es inaudito que exista personal de salud así. Entrega de menor de edad equivocada, ¿no? Hay una serie que se les iba a pasar el tráiler, pero se le llama Madres Solo Hay Dos, donde dos mujeres entran a trabajo de parto, hay una enfermera nueva, les quita la pulsera de identificación para meterlos a bañar y después ya no sabe quién es quién y empieza a Betín Marín de Dopingüe y le entrega uno al familiar de uno y el otro a la otra familia, ¿no? Entonces, la entrega de un menor de edad equivocado también se tiene que reportar y analizar. Entrega de cadáver equivocado, sobre todo ahorita, en tiempos de COVID, también hubo muchas demandas porque ven que a los familiares los entregaban en bolsas negras, ¿no? Y no se podían abrir y ya los iban a incinerar o directamente al panteón. Hubo un caso de una señora donde dijo, yo quiero ver que sea mi mamá, y resulta que gracias a su terquedad no era el cuerpo de su mamá. A su mamá ya la habían enterrado en otro lugar y ella iba a enterrar a otra persona. O sea, imagínense el problema. Y la aplicación de un biológico, una reacción inesperada. Por ejemplo, esto también ocurre no nada más dentro de los hospitales, sino a quienes mandan. Yo me acuerdo que a mí me mandaban a vacunación cuando era estudiante. Y si no teníamos un control adecuado de los biológicos, si los teníamos abiertos o cerrados, se nos caían al piso y por favor ocasionaban una reacción inesperada en los pacientes, pues ahí era nuestra culpa porque no sabíamos manipular correctamente esos viales, ¿ok? Entonces, ante esos casos también se va a reportar y analizar, ¿para qué? Para aprender de los errores y no seguirlos cometiendo. Y por último, habla de la cultura de la seguridad del paciente. ¿De qué habla esto? Muy sencillo. Te dice que como personal, jefe, por ejemplo, principalmente las jefes de enfermería o los que están a cargo de otro personal,
tienen que tener liderazgo, ¿no? Y liderazgo no nada más es, órale, haz esto. Ser líder es un tema muy complejo, podría ser hasta un foro porque tiene ciertas características. Entonces, nos habla de liderazgo y la medición de la cultura, el trabajo en equipo, algo que nos cuesta muchísimo trabajo como enfermería. Y la sistematización en la identificación y mitigación de los riesgos asociados a la atención de cualquier paciente. Y van a decir, Aurora, ¿qué es esto de la medición de la cultura? Ahorita, aquí les voy a pasar este link. Es un cuestionario que nos aplican a todo el personal de los hospitales de manera anónima para saber si realmente tenemos esta cultura por mantener la seguridad de los pacientes. Y bueno, aquí les dejo una frase que dice, un gran líder es el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí mismos. Lo reitero en cada uno de los foros que doy. Yo sé que tú desembolsaste y tú pagaste por 150 o 170 pesos, pero nada te cuesta compartir, porque si nosotros entre compañeros compartimos esta información, compartimos el conocimiento, vamos agrandando la profesión, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Estoy pendiente de dudas, aportaciones o comentarios que tengan hacia una servidora.